En esta noche hablaremos del caso de Dan Carn, mejor conocido como Candyman. Dan Arnold Carn, nacido el 24 de diciembre de 1939 en Fort Wayne, Indiana, en los Estados Unidos. Sus padres, Arnold Edwin Carn, Mary Robinson y su hermano menor, Stanley Carn. Su padre era un hombre estricto y disciplinado, mientras que su madre protegía a los dos hermanos, lo que causaba molestias, discusiones, y esto provocó su divorcio en 1946. Tras la separación de sus padres, Dan fue reclutado por las Fuerzas Armadas Aéreas, así que Mary decidió vender la casa y mudarse con sus dos hijos a Memphis, Tennessee, para que pudieran estar así más cerca de su padre. Dan Carn era un niño tímido y serio en la escuela. Rara vez socializaba con otros niños, pero al mismo tiempo demostraba preocupación por el bienestar de los demás. A la edad de 7 años, sufrió un caso de fiebre reumática no diagnosticada, la cual fue descubierta al encontrarle un soplo cardíaco. Carn solo tenía 11 años de edad. Como resultado de este diagnóstico, a Carn se le ordenó evitar la educación física en la escuela. Tiempo después, Mary conoció a un vendedor ambulante de relojes, Jake West, y se casó con él. En 1955 quedó embarazada y dio luz a una niña, Joyce West, así que la familia se mudó a Texas. Mary y su esposo iniciaron su propia empresa de dulces justo en el garage familiar. Dan y Stanley empezaron a trabajar en la empresa familiar desde que comenzó, al mismo tiempo que estudiaban en la escuela. Dan estudió en el Instituto de Vidor entre los años 1954 y 1958. Era descrito como un alumno callado y de buen comportamiento. En 1958, la familia se mudó a Houston para así poder tener más ingresos económicos. En los años 60, Dan se mudó con su abuela recién enviudada en Indiana. Ahí tuvo un romance hasta 1962, hasta que ella le pidió su mano y él la rechazó. El 10 de agosto de 1964 fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y lo destinaron a Fort Polk, Luisiana, y más tarde a Fort Benning, en Georgia. Ahí se estrenó como reparador de radios y finalmente fue destinado a Fort Hood, Texas. Según sus informes militares, su conducta fue impecable, pero Dan odiaba el servicio militar y pidió una extensión por adversidad, alegando que se le requería en el negocio familiar. Se le concedió su petición y se recibió como licenciado con honores. Hay varios relatos donde mencionan que durante el servicio militar, Dan había descubierto que era homosexual y había tenido sus primeros encuentros sexuales con hombres. Algunos de sus amigos habían notado un cambio en su comportamiento cuando estaba en presencia de chicos adolescentes. Su madre Mary se separó de su segundo esposo en 1963 y abrió su propia cadena de golosinas llamada Core Candy Company. Y ya 2 años más tarde, el local se mudó enfrente de Elementary School, donde Dan regalaba dulces a los adolescentes y tomaba empleados hombres para conocerlos más de cerca. Como resultado le empezaron a llamar Candyman y el flautista de Hamelin. Esa pasión secreta por el sexo masculino hizo que se hiciera amigo de un niño de 12 años llamado David Brooks, un estudiante de 6º grado a quien le regalaba golosinas, y creando así una relación de confianza entre ambos, que terminaría en favores sexuales del niño al futuro asesino serial. En una ocasión Brooks vio cómo el salvaje violaba a 2 adolescentes, a quienes luego asesinó. Y a cambio de su silencio, Dan le ofreció dinero, un auto y un negocio de cómplice, $200 por cada niño que llevara a su casa. El modus operandi de Dan Carn era el siguiente: capturaba niños por medio de los vehículos que poseía, los llevaba a su casa con una promesa de fiesta. Las víctimas eran obligadas a llamar por teléfono a sus padres para decir que estaban bien y en una fiesta. Luego eran golpeados, torturados con elementos filosos y violados y finalmente asesinados por estrangulamiento o simplemente por disparos de arma de fuego, para luego depositar los cadáveres en bosques o en playas.
Sin embargo, esa terrible matanza de niños y adolescentes tuvo su punto final el 7 de agosto de 1973, cuando Henley invitó a la casa de Carl a una nueva víctima, Timothy Carley, quien aceptó y fueron para beber unos tragos, aunque no contaron con la presencia de un tercer integrante, Rhonda Williams, quien también asistió a la vivienda de Carl porque se había peleado con su padre y no quiso pasar la noche en su casa. En ese instante, Carl ya estaba en el departamento y al principio se enojó con la presencia del adolescente, pero luego su furia criminal hizo que drogara a los 3 niños con diferentes alucinógenos y alcohol, y tras 2 horas todos se desmayaron. Cuando los 3 se despertaron estaban atados y desnudos. Carl prometió divertirse con ellos y luego matarlos bajo un estado psicótico. Ante esta situación, Henley logró convencer al asesino de que lo ayudaría a realizar su cometido si lo liberaba, acción que el criminal creyó y realizó. Mientras Henley llevó a los otros 2 chicos a la habitación, donde los ató boca abajo, Carl preparó los cuchillos para llevar a cabo su plan. Sin embargo, cuando violaba a la niña no se constató de que Henley reaccionó. Buscó el arma calibre 22 de Dean y tras amenazar varias veces con soltar a sus amigos, le engatilló varias veces en la espalda, hombro y frente, dejando herido de muerte a Dan Carl, quien se arrastró por el pasillo de su habitación y murió desangrado. Luego, Henley llamó a la policía y con la llegada de esta, los efectivos encontraron en la vivienda sogas, esposas y herramientas con las cuales asesinó a sus víctimas todo este tiempo. Además, el cómplice le reveló a la policía los sitios donde estaban enterrados los cuerpos y su participación en los episodios, lo cual hizo fácil para la justicia en el enjuiciamiento de los cómplices de Dean Carl. Elmer Wayne Henley y David Owen Brooks fueron juzgados por separado por su papel en los crímenes. El primero fue enjuiciado en San Antonio el 1 de julio de 1974, acusado de 6 muertes entre 1972 y 1973, por lo cual fue sentenciado a 99 años de prisión en Texas y todavía sigue purgando esa pena, que podría llegar a su libertad condicional en 2025. En tanto, Brooks recibió una sentencia de por vida por un solo cargo de asesinato, pero murió a los 65 años en 2021 a causa del coronavirus. No olvides suscribirte a este canal para ver más contenidos como este. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando hay un nuevo video y síguenos en redes sociales.